Ajá, y como te estaba diciendo, y al final de cuentas, los seres humanos no somos una especie superior a cualquier otra, Ujú. simplemente nos hemos adaptado diferente a un nicho diferente, Sí, pero en base, cualquier cerebro de un animal está diseñado para hacernos sobrevivir. totalmente, Ajá. concuerdo. Vane, cuando, cuando vos pensás en cómo funcionamos los seres humanos en interacción con otros, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Qué buena pregunta, sí, me sacó de base. Em, yo honestamente, al menos desde mi perspectiva, creo que mucho se rige como de percepción como de energía, tipo que los seres humanos usualmente sí, inconscientemente o conscientemente, sí estamos analizando y recolectando información como, ok, ¿cuál es el lenguaje corporal de George? ¿Cuál es la cara que me está haciendo? ¿Por qué está tan serio? ¿Por qué está sonriendo? Como que creo que justamente es como realmente recopilar ese montón de información, ¿verdad? Para yo eventualmente adaptarme también como a la situación. Entonces creo que para mí sería como esa sensibilidad de percepción de literalmente la interacción que estamos teniendo. Claro, y al final de cuentas toda esa percepción te da información para sacar lo mejor de esa interacción, o sea, Ujú, sobrevivir al final de cuentas. exacto. Ajá. Porque literalmente lo que yo creo es que los seres humanos definitivamente no, como sociedad nos adaptamos, ¿verdad? Y eventualmente es súper importante, ¿verdad? Como cada vez tener como más esas habilidades, ¿verdad? De adaptación, no por validación, sino porque realmente es importante la conexión humana. Realmente yo sí quiero tener como esa comunidad, ese networking, esa exposición, conexiones profundas y humanas, ¿sabes? Me llama la atención que menciones eso, eh, de una persona que en algún momento, como yo, se percibió como introvertida, ¿verdad? Pero Sí, estás reconociendo una necesidad de conexión también. definitivamente. Bueno, yo creo que también esa introversión en algún momento fue necesaria, ¿verdad? En algún momento de mi vida puedo reconocer que fue necesaria por diferentes situaciones que yo estaba viviendo en ese momento cuando estaba en desarrollo, en crecimiento, pero desde que empecé a trabajar, George, yo dije, esto no me sirve de nada. Hmm. O sea, es como a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Primero, no lo voy a hacer sola. Y segundo, no lo voy a hacer si no conozco a nadie. Entonces, ser introvertido, volverse extrovertido es sobrevivencia también, ¿no? Creo yo. Totalmente. Qué interesante, ¿verdad? Los seres humanos somos súper resilientes y adaptables. O sea, Ujú. hoy sabemos que la personalidad, si bien es cierto, tenemos ciertas inclinaciones hacia la expresión de nuestra manera de ver el mundo, de motivarnos, a qué le prestamos atención y expresarlo hacia el mundo externo, esos rasgos de personalidad también pueden cambiar. Sí. Bueno, y justamente ayer yo comentaba como, claro, estas personas que están rodeándome me han ayudado también como a, es decir, yo puedo ver en vos como cualidades que me dan seguridad y que me dan a mí la confianza también de expresar eso que yo tengo. De repente es una habilidad o es una cualidad que yo no había desarrollado, ¿verdad? Y que verlo en vos es un espejo para que yo sienta confianza de que, ok, eso también existe en mí. Puedo ser yo, puedo expresarme, yo también puedo ser auténtica, yo también puedo ser divertida. Entonces, creo que para mí es súper importante reconocer que la conexión humana a mí también me permite como ser auténtico, me permite la expresión total de mi ser, porque si estuviera sola, pues claramente no existiría ningún cambio, pero al estar rodeada de gente tan increíble, también me he dado cuenta que he tenido la posibilidad de expresarme y de conocer esos rasgos que yo definitivamente no sabía que estaban. Sí, wow. Eso es sumamente poderoso. Ujú, O sea, los seres humanos como especie social crecemos con otros. ujú, O sea, a través de los otros podemos vernos, podemos recordar ciertas cosas, podemos tener un espejo que nos hace poner
metafóricamente hablando, luz en lugares que Ujú. no hemos visto Ajá. y también nos dan como una visión de, mira, eso también es posible. Sí. Y eso también sería posible en mí, Ujú. ¿verdad? Por eso también la parte fundamental de elegir muy bien de quién te querés rodear. Total, total. Que de hecho, una de las chicas me preguntó hace poco como, Vane, ¿cómo emprender, verdad? Y yo, bueno, yo no sé, yo tengo 6 meses, todavía no tengo como, no tengo como el truco. Pero una de las cosas que yo sí le decía es como definitivamente comunidad. O sea, yo no hubiera tomado esa decisión tan segura si yo no hubiera tenido la comunidad y las personas que tengo a mi alrededor, porque eso sí modula como yo inclusive me autopercibo. O sea, es inevitable. Si yo estoy, por ejemplo, en un ambiente donde ya la gente se acostumbró a verme como, por ejemplo, esta persona que he sido toda mi vida y de repente salgo con una idea que para esta gente puede ser muy descabellada, emprender, de fijo eso me va a afectar a mí también, porque yo también me puedo percibir como ellos me perciben, ¿sabes? Entonces es como si yo me salgo un poco de esa caja y si yo estoy rodeada de personas que ya son algo que yo quiero ser, ok, yo empiezo a modular, como ese comportamiento, esas actitudes o ese conocimiento, en lugar de quedarme, ¿verdad? Claramente donde siempre he estado. Entonces yo creo que salirse, ¿verdad? Y conocer como ese círculo es súper importante como para ese crecimiento, definitivamente. ¿Eso lo has hecho de manera intuitiva o lo has hecho pensando en alguna guía? ¿Cómo ha sido ese proceso de rodearte de personas que te ayuden a modelar o a modular tu personalidad? Ujú. Creo que mi primer trabajo fue como esa persona que es lo que está haciendo para estar ahí. Quiero saber qué fue lo que hizo, quiero saber cuál es su camino. Y así después como en todos los trabajos, pero O sea, fue una decisión que tomaste sí, conscientemente de, ujú, voy a ver a esta persona cómo lo hace sí. y ver qué puedo sacar de esto. Claro, es como quiero aprender cuáles son los pasos que tengo que tomar para poder estar ahí. Pero ya luego en la parte de emprender definitivamente es como, ¿qué es lo que hace la gente que emprende? O sea, ¿cuáles son los pasos que ha tomado? Inclusive, ¿cuál es el mindset o cuáles son como las cosas que yo puedo aprender, ¿verdad? De estas personas para yo realmente sentirme segura como de meterme en ese mundo, ¿verdad? Qué poderoso, porque muchas veces las personas se enfocan solamente en el paso a paso, Ujú. leer los libros de cómo alguien Ajá, lo hizo, cuál fue su historia y todo, pero acabas de mencionar un concepto que me parece fundamental y que también es esencial para nosotros echar para nuestro saco, que es el mindset, ¿verdad? ¿Cómo sí, piensa una persona ajá, sobre, en este caso, emprender? ¿Cómo piensa una persona sobre aquello que admiras, ¿verdad? sí. Porque eso te va a dar ideas de cómo actualizar tu mente. Totalmente, o sea, inclusive los artistas más reconocidos que podemos pensar, ¿verdad? Eh, ellos estudiaban todo el arte de artistas pasados para en un momento tener tanta información de esos artistas, ok, ya puedo generar mi propio, en este caso, mi propio arte, en mi caso, mi propia forma de pensamiento, inclusive. Entonces, como que uno sí necesita como recopilar demasiada información y llega a un punto donde yo creo, o eso es lo que he sentido, que es como, ok, ya tengo como la información para yo entender hacia dónde me puedo dirigir. Ujú, ujú. Y, pues, dar ese paso requiere de, por supuesto, estar rodeado de personas que te inspiren, Ujú, requiere tener clara una visión, ¿verdad? Y que esa visión sea inspiradora, ujú, porque hay que asumir riesgos. sí, No va a ser sencillo y no va a pasar de... El éxito, lo que sea que eso signifique para cada quien, no va a pasar de la noche a la mañana. ujú, Es un camino de perseverancia, de sí, paciencia proactiva. O ajá, sea, no de paciencia de quedarse así esperando que claro, algo pase, sino de paciencia de que todos los días vas a estar haciendo algo para avanzar, pero el resultado mayor o el tesoro más grande va a llegar cuando tenga que llegar. ajá. Sí, y creo que hay que estar bien con eso, ¿sabes? Como hay demasiada distancia que tal vez a veces uno no reconoce a la hora de lograr algo, ¿verdad? Como tipo, ¿cuál es ese periodo realmente en que mi cabeza está pensando que esto es posible y la realidad? ¿Sabes? Como tipo, mi mente
puede identificar que algo puede suceder, lo que pasa es que en medio de todo ese proceso pueden pasar un montón de cosas y es como, ok, puedo estar bien con eso, ¿sabes? Como tener realmente esa tenacidad y esa confianza, inclusive en momentos caóticos o en incertidumbre, que es como, ok, puedo mantener la calma, claramente puede ser estresante, pero confiar en que básicamente uno va como por el camino correcto. Ujú, ujú. 6 meses de emprender, pero Ujú, ya venías preparándote para esto. ujú, O sea, eh, 6 meses de dedicarte al ajá, emprendimiento, pero no fue algo que sucedió de hace 6 meses. O sea, venías poco a ujú, poco dando pasos eh, y de repente se te alinean ciertas cosas como para ujú, que vos digas, ok, quizás este es un buen momento para probar qué sería de ujú, poner toda mi energía en mi proyecto, ¿verdad? ujú. Em, y quizás me gustaría empezar por ahí, o sea, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Súper. George, yo creo que mi historia personal se ha convertido en el propósito y ahí es donde yo creo que es donde es más emocional, es como realmente donde más puedo conectar, ¿verdad? Con las mujeres, porque para mí lo más importante, ¿verdad? Y creo que mi propósito y mi misión de vida es realmente acompañar en este caso, mujeres, ¿verdad? Mujeres que quieren conocer su ciclo, mujeres que quieren básicamente otra forma de planificar porque la única que se les ha ofrecido son anticonceptivos, mujeres que, por ejemplo, van al doctor y el doctor simplemente ignora sus síntomas, ¿verdad? Y quieren realmente una persona que las pueda acompañar y que les enseñe que sí es posible volver a confiar en su cuerpo, porque aunque parezca loco, ¿verdad? Confiamos más en los fármacos que en la naturaleza, que en nuestro cuerpo, que en lo realmente esencial y en lo natural. Entonces, yo quiero que más mujeres tengan la posibilidad de que entiendan de que sí es posible y que no tienen que hacerlo solas, ¿verdad? Yo creo que cuando yo tomé la decisión de dejar los anticonceptivos por todos los efectos secundarios que tenía, definitivamente me sentí sola también y me sentí confundida porque no tenía como no había realmente en ese momento, que fue hace como 7 años, no había como tanta información sobre cuál es el paso 1, 2, 3 para tomar esta decisión. Jamás, o sea, simplemente era como o te aguantas los síntomas o simplemente tenés riesgo de quedar embarazada. Entonces creo que ahí es donde nace Ciclo Sagrado, ¿verdad? Donde yo empiezo a compartir información porque aprendo a entender el ciclo, ¿verdad? A saber primero que nada que las mujeres somos fértiles solamente 24 horas y que tomamos pastillas, ¿verdad? Por 21 días para evitar Ujú. solamente ese periodo 21 de días fertilidad por... por años. O sea, yo tengo chicas que ha sido un honor acompañarlas, pero ellas tomaron anticonceptivos 20 años, 30 años. Entonces, para mí justamente por eso nace Ciclo, ¿verdad? Porque quiero que más mujeres puedan realmente conectar con su cuerpo, conectar con su psicología también, ¿verdad? Con sus emociones, para obviamente sentirse mejor, ¿sabes? Como que tener un ciclo hormonal no debería ser sinónimo de sufrimiento. Entonces, ese es como la narrativa, lo que quiero que básicamente ellas empiecen a entender y a conectar. Me parece sumamente poderoso por múltiples razones de las cuales vamos a conversar hoy. Em, me- o sea, quiero empezar por esta perspectiva de tener un ciclo no tiene que ser sinónimo de sufrimiento. Ujú, Y por alguna razón, algunas chicas, no me gustaría decir que todas, pero ujú, bastantes, han preferido confiar en la industria farmacéutica claro. em, y el asesoramiento basado en Ujú, anticonceptivos que prestar atención a la naturaleza. No porque quieran, claro. es porque esa ha sido la educación. Sí. O sea, por lo menos la educación moderna Ujú, basada en productividad, ¿verdad? exacto. Basada en evitar el dolor, evitar Ujú, el sufrimiento, evitar claro. no prestar atención a Ujú, qué te está diciendo la naturaleza. ajá. Exacto. Porque estoy entendiendo que tu propuesta es más conocerte a vos misma
y a partir de ese autoconocimiento también tomar decisiones más conscientes Ujú, sobre tus hábitos, tu sí, cuerpo, tu fertilidad, etcétera. total. Ujú. Y es que creo que es importante entender, ¿verdad?, en qué momento eso sí benefició en algún momento a las mujeres. Por ejemplo, controlar la fertilidad en algún momento representó que tuviera yo más posibilidad de estudiar y de no quedar embarazada, ¿verdad? Y de realmente surgir en una carrera profesional. Pero llega un punto donde la campaña de marketing ha sido tan fuerte que esta industria farmacéutica solamente empieza a crecer más y más y más. Y no solamente fármacos, sino inclusive aplicaciones o cosas que básicamente me hacen a mí desconectarme y yo nada más llega un momento donde, mira, ya me bajó el periodo otra vez. Pero claro, ¿qué requiere eso? A veces tengo dolores, a veces tengo mal humor, a veces tengo baja energía. ¿Por qué eso está pasando? Porque tampoco estoy entendiendo cuáles son las señales que mi cuerpo me da. Le estoy delegando mi salud a una aplicación, le estoy delegando mi salud a una pastilla. Yo en un text que dije como, es que la fertilidad no es una enfermedad para que tomes una pastilla todos los días. Wow. Y entonces la gente se quedó como, ¿verdad? Pero es súper importante porque está muy normalizado el uso de anticonceptivos, George. Y algo muy importante también es que esa responsabilidad usualmente sí se le pone a la mujer. O sea, cuando uno empieza una vida sexual, usualmente a las mujeres les dicen como, ¿cómo te vas a cuidar? ¿Verdad? Claro. Entonces es como, claro, hay 30 métodos anticonceptivos para mujeres y ¿cuántos hay para hombres? Menos de 5. Ujú. Entonces es súper importante, ¿verdad? Obviamente, ¿quién tiene más el riesgo de un embarazo? Una mujer. Pero, ¿verdad? Se ha quedado muy atrás el estudio de las mujeres en la ciencia. Imagínate que antes del año 1994 las mujeres no eran incluidas en estudios sobre ciencia. Es muy Entonces, complejo por el ciclo, ¿no? claro, entonces hay un montón de información que nos han debido con respecto a Claro, salud en claro. general, solo porque de las mujeres no eran incluidas en esos estudios. Wow. Hay algo que me gustaría mencionar que me parece que no va a ser muy popular, pero es necesario. Ajá, Y es que la realidad es que al tomar pastillas anticonceptivas, estás entrando en un ciclo hombre-centrista. ujú, O sea, estás empezando a querer vivir una vida tan estable emocional, hormonalmente, como un hombre para poder rendir como un exacto. hombre en una sociedad de productividad que no está tomando en cuenta el ciclo de una mujer. Exacto. Y que eso probablemente sea incómodo de escuchar para las personas, pero esa es la realidad. Y yo estoy dispuesta a que esta conversación se siga dando todas las veces que sean necesarias, porque definitivamente cuando tomamos anticonceptivos no tenemos un ciclo, no pasamos por 4 fases, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que mi estado de ánimo es muy plano. Entonces, eso a mí me permite eventualmente sí tener como más o sea, no estoy básicamente como viviendo todas esas fases y estoy como muchísimo más estable a nivel como de estado de ánimo, pero estable no significa saludable, simplemente es plano. Entonces, definitivamente sí, Y eso tiene un precio. exacto. O sea, sí, está bien, se te olvida tu menstruación en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Eso, por lo menos eso es a lo que apuntan, Ujú, ¿verdad? Las chicas. Eh, Se te olvidan los cambios hormonales, pero ¿a qué costo? exacto. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Ok, creo que el más importante, definitivamente el deseo sexual se disminuye hasta un 61%. Entonces, ese es como el primero que las chicas notan, tipo, pueden pasar meses, inclusive años, donde puede pasar el chico más guapo que vos te parecía antes y es como, no siento nada. Literal, no sentís nada. Em, puede ocurrir también depresión, ansiedad. Y en las adolescentes el riesgo es mayor, hasta un 80%. Y eso se da por la deficiencia de nutrientes, deficiencia de la vitamina B6, que es la que está relacionada a la serotonina. Entonces, la salud mental ya entra aquí, ¿verdad? Súper fuerte porque
las adolescentes empiezan a tomar anticonceptivos muy jóvenes. Entonces eso es súper importante que luego podemos ampliar más. Migrañas muy fuertes, retención de líquidos, entonces hay chicas que suben muchísimo de peso, náuseas, trombosis e inclusive cáncer de cervix o de mama. Ujú. Wow. O sea, y no estamos hablando de efectos secundarios que son menores, Ujú. sino que son comunes. Sí, son comunes, que de hecho, bueno, pues claramente una cuando se está tomando el blister de anticonceptivos ve la lista gigante, pero ¿quién va a leer eso? Nadie lo va a leer, o sea, simplemente es como, ok, esta es la solución más fácil que tengo para evitar un embarazo, voy a tomarla, ¿sabes? Simplemente es fácil. Pero me decía una chica un día como, Vane, vea, cuando yo empecé con vos, honestamente lo que yo me dije, si me voy a tomar una pastilla todos los días, o sea, es lo mismo a que yo registre mi ciclo todos los días. ¿Me entendés? O sea, literalmente es lo mismo a nivel de hábito. Claro, uno es saludable, el otro no. Claro, uno va a requerir de autoconocimiento, el Ujú. otro va a requerir nada más de tomarse la pastilla y dormir los síntomas. Exacto. Ajá. Y alterar tu ciclo Ujú, hormonal. ujú. ¿Cuáles son las consecuencias de alterar el ciclo hormonal en una mujer? Ok, hay chicas que incluso han llegado a mí y me han dicho como, Vane, yo ni tan siquiera tengo efectos secundarios, o sea, ¿por qué las voy a dejar? Y Ajá. yo, bueno, todo bien, esa opinión es súper individual y de verdad mi discurso nunca ha sido en satanizar los anticonceptivos para nada, eso nunca va a ser como mi intención, sino es traer conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando suprimimos el ciclo hormonal, no estamos básicamente produciendo hormonas sexuales naturales. De hecho, hay un libro que se llama em, Tu cerebro bajo los anticonceptivos de Sarah Hill y básicamente ella explica todos los estudios que se han hecho a nivel de estructura de cerebro que tienen que ver con el uso de anticonceptivos, la pareja que elegís, cómo vos te comportás, básicamente la alimentación influye un montón, infecciones, o sea, hay un montón de cosas que suceden al suprimir un ciclo hormonal. Pero básicamente, para mí, uno de los más importantes es que cuando una tiene un ciclo hormonal sano, saludable y ovula, es la única forma en la cual producimos progesterona. Entonces, la progesterona, ¿por qué nos ayuda? Porque evitamos enfermedades cardiovasculares, nos regula el estado de ánimo, la calidad del sueño, previene el cáncer de mama, nos ayuda a formar huesos y músculos fuertes. Entonces es como, claro, no tenés efectos secundarios al tomar anticonceptivos, pero te estás perdiendo de todos los beneficios de ovular naturalmente. Entonces, para mí eso es como la clave y lo que yo quisiera como que la gente realmente entienda, que no se trata de evitar un embarazo, se trata de realmente salud en el presente y en el futuro. Estás diciendo algo muy categórico. Ujú. O sea, aquí se trata de, para una chica, si quiere estar saludable, integralmente, ovular es base. Ujú. Ovular es no negociable. Es cero negociable. La ovulación está en peligro de extinción. ¿Qué básicamente está afectando eso? La vida que tenemos ahorita. O sea, el estrés, tantos niveles de estrés, el cuerpo no se siente seguro de ovular, jamás. La mala nutrición o alimentos que ni tan siquiera son nutritivos que conseguimos en el supermercado, como como toda esa lejanía que tenemos como también de la parte de alimentación realmente orgánica, por ejemplo. La falta de sol, la falta de movimiento, todos esos factores básicamente influyen a que yo no esté ovulando. Y bueno, ¿qué pasa si yo no estoy ovulando? Puede ser por un desbalance hormonal, pero eso definitivamente tiene que ser solucionado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico y me es difícil ovular, bueno, yo sí tengo que saber básicamente por qué no estoy ovulando y quisiera entenderlo con un especialista definitivamente en salud hormonal, porque usualmente para ese tipo de problemática, ¿verdad? Lo que te van a enviar son anticonceptivos. Entonces, es como, ok, ¿cuáles son los profesionales que realmente están capacitados para que me puedan ayudar con ese problema de que no estoy ovulando? ¿Cómo una chica podría saber que no está ovulando? O sea, y viene una pregunta compuesta.
¿Se podría tener menstruación sin ovulación? Básicamente la menstruación es el resultado de la ovulación. Entonces, yo puedo tener un sangrado, pero eso no significa que ovulé. Entonces, yo básicamente quiero identificar si estoy ovulando en todos los ciclos, que no sería como alarmante si hay un ciclo, por ejemplo, que yo no estoy ovulando porque pueden pasar diferentes cosas. Pero sí, definitivamente yo puedo tener un sangrado, pero no siempre va a significar que hubo una ovulación. ¿Cómo una chica se podría dar cuenta? Ok, con el registro de su ciclo, con el registro de la temperatura, por ejemplo, que esa es la que realmente nos indica cuándo es que Temperatura ovulamos. es que tendrías que tener un termómetro. Ujú. Lo que Ah, medimos es la temperatura basal, entonces todas las mañanas, ¿verdad? Te tomas la temperatura porque hay cambios en tu temperatura antes y después de ovular. Entonces lo que buscamos es justamente como básicamente ese cambio de temperatura después de la ovulación para realmente confirmarla. Y además de eso también los cambios que tenemos en el flujo cervical. Entonces esos dos biomarcadores le tendrías que llamamos ver el así. flujo. Ajá. Nosotros con esos dos biomarcadores podemos identificar básicamente si estamos ovulando. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. ¿Cuántas etapas tiene un ciclo de una mujer? Son 4 fases en un periodo de 22 a 35 días. Eso es como lo usual que vemos como de ciclo a ciclo. Ujú. 4 fases, ¿cuáles son? Ok, la fase folicular, ¿verdad? La fase folicular incluye la fase de menstruación y la fase preovulatoria. Luego está la ovulación y luego la fase lútea. Entonces podemos imaginar que básicamente nosotras somos como cambiantes cada semana. O sea, sí se puede percibir en algunos casos como tipo, yo puedo sentirme de X forma esta semana y la otra puedo sentirme totalmente diferente por cambios hormonales que se están sucediendo. Entonces, por eso es que uno obviamente escucha como que bipolar o que hormonal o ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que inclusive han sido normalizados, pero sí hay cambios, O sea, ¿verdad? depende de dónde vengan. Si vienen Claro. desde el menosprecio Ujú, o, digamos, si son comentarios peyorativos, obvio que nada que ver, pero son observaciones. ujú, Es algo natural. exacto. Debería ser esperable. Ajá, Punto. Tampoco negar esa ajá, experiencia, exacto, ¿verdad? exacto. Em, Lisa Feldman Barrett, para mí es una gran mentora imaginaria, porque todavía no la he conocido. Algún día la conoceré, tal vez. Ella dice que los seres humanos construimos las emociones. Ujú, Y cuando ella propone esta idea, o sea, después de un trabajo de más de 30 años, ujú, ella dice que las emociones son la construcción de lo que está sucediendo en mi mundo interno. Mundo ujú, interno incluye mi interpretación de la realidad y ujú, las señales
de mi cuerpo en relación al entorno. Entonces ve qué interesante, porque desde este punto de vista, una instancia emocional incluye cómo están las hormonas, Claro. ¿verdad? Y si vos interpretás, por estar negando tu Ujú, naturaleza, vos interpretás, no, es que yo soy súper bipolar, no, ujú, es que yo paso enojada ujú, cada cierto tiempo, no, es que anda recluda y listo, ujú. ¿verdad? Esas son las instancias emocionales sobre las cuales vas a operar. Total. Y la cosa es que cuando vos construís este concepto emocional, estás también creando en tu mente, sin darte cuenta, un set de permisos, Sí. expectativas, Ajá. prohibiciones. eh, en fin, estás disparando un set de recursos de acuerdo a tu interpretación. Entonces, Ujú, para llegar al punto de todo esto es, si en vez de decir, es que yo soy bipolar, decís, mira, estoy en mi fase folicular. Ahora tiene sentido, exacto. ¿verdad? Listo, te liberaste de una carga emocional, Ajá. de ansiedades, Ujú, de expectativas, que a lo mejor simplemente no son razonables en ujú, ese momento de exacto. tu periodo, Ujú, ¿verdad? Y entonces puedes tomar decisiones de cómo me puedo atender ujú, de una mejor manera, exacto. qué alimentos debo Ajá. consumir, qué suplementos debo consumir, qué Ujú, tipo de ejercicio puedo hacer en este momento. Mira, tengo demasiado cansancio. Descansar, si eso es lo que te está exacto. pidiendo tu cuerpo y entendés que es por el momento, eso no Ajá. te va a determinar, no te va a volver una persona Ujú, vaga, bla, 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 ¿verdad? Son estrategias conscientes que podrías empezar a tomar a partir del autoconocimiento. ajá. Es que para mí todo lo que acabas de resumir justamente es esa la clave. O sea, esa es la propuesta, esa es la intención y el propósito, que realmente vos estás conociendo tanto tu cuerpo, estás entendiendo todas las cosas que están pasando que puedes atender tus necesidades, ¿verdad? Y tener confianza en base a lo que tu cuerpo te está comunicando. O sea, inclusive, por ejemplo, en la parte de comunicación, yo personalmente, mis chicas y amigas inclusive, hemos trabajado la parte de comunicación con las parejas porque inclusive a veces hay que ser muy comunicativo, como, hey, no es personal, solamente di ahorita no Sí, quiero estar aquí o no quiero salir, no quiero ir a esa fiesta o simplemente quiero quedarme aquí descansando, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno acepta algo, ¿verdad? Cuando su cuerpo tal vez estaba cansado, le quería decir que no, y vos aceptas eso, hay como una resistencia, que es como una traición a esa necesidad que yo realmente estaba teniendo. Entonces, lo que yo he aprendido muchísimo, inclusive con vos, es justamente ser muy específica con esa comunicación de esas necesidades, ¿verdad? Tipo, me estoy observando qué mi cuerpo está necesitando en este momento ujú, y ser demasiado claro con eso que yo necesito. O sea, tipo, inclusive con mi pareja, como, mira, hoy estoy cansada, ¿puedes hacer vos la cena? O, mira, hoy me siento como más introspectiva, creo que quiero estar sola un momento. ¿Sabes? Cosas tan simples que mejoran realmente la comunicación y la relación que yo tengo con las demás personas. total. Y esto es un mensaje para todas las personas que como pareja tienen a una Ujú, mujer. ujú. Em, o sea, no es personal. Ajá. No es personal, eso es todo. Sí. Yo después de tanto tiempo de compartir con él, llegó un momento en donde yo dije, mira, como que se está repitiendo un patrón. Me estoy Ajá. dando cuenta de que cada ciertas semanas Ujú, él empieza a pedirme cosas, hacer cosas, ujú. tener cierto tono, Claro. estar como más necia con ciertos detalles, Ajá, estar más sensible con mi tono de voz de lo ajá. normal y yo, al principio era como, uy, Dios, o sea, no me la soporto. Yo después decía, no puede ser posible, o sea, ella no es así conmigo normalmente. Ujú, Ella es una persona que me demuestra amor ujú. constantemente. Esto no puede ser personal, esto es algo de ella. Y como si fuera iluminación, ¿verdad? De otro planeta. Yo, claro, es el ciclo. Entonces, cuando Sí. yo llegué y me di cuenta de eso y acepté que es su naturaleza, es su Ujú, realidad, no tiene nada que ver conmigo, fue como, ok, listo. Ya le quité un peso encima, creé una nueva instancia emocional mucho más saludable. ujú. Ok. Yo creo que eso es demasiado importante, George, porque ahí sos aliado, ¿verdad? Ahí los chicos son aliados, ¿verdad? Es como, ¿cómo yo puedo realmente
no lo voy a entender porque claramente nunca lo voy a vivir, pero sí puedo comprender, sí puedo apoyar, sí puedo ser una persona un poco más empática o puedo ser Sí. una persona que realmente puede ayudar a las mujeres, ¿verdad? A entender que sí existe una diferencia. Nuestro cerebro es súper diferente al de los hombres. El cerebro de la mujer prioriza un montón de cosas que los hombres usualmente no priorizan. Entonces es como, Puedes mencionar algunas, eso me llama la atención. como por ejemplo la parte de nutrir, la parte de cuidar, la parte de siempre estar como atenta de que cosas tienen que estar funcionando para realmente cuidar a la persona, nutrir a la persona, que realmente crear como ese espacio seguro, ese espacio Lo de que hogar. llaman ese instinto maternal. Sí, de fijo. Y es como, y no quiere decir que, porque hay muchas chicas que es como, Ujú. o sea, yo no quiero ser mamá, o sea, ¿por qué me está categorizando ahí? Y no se trata de categorizar o de limitar, sino que simplemente sí hay cosas naturales que las mujeres sabemos hacer porque está en nuestra naturaleza y hay otras cosas que los hombres saben hacer muy bien porque está en su naturaleza. Entonces, para mí ha hecho muchísimo sentido eso que decís de justamente, ok, ¿qué es lo que yo en este momento necesito y qué mi pareja sí puede hacer que está en su alcance? ¿Cuál es ese punto donde realmente nos conectamos en lugar de yo sentir esa resistencia o inclusive de ignorarlo? Como tipo, ay no, pero ese es asunto suyo, no me interesa. O cuando se le pase me habla. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es como nos alejan demasiado de la interacción humana en lugar de realmente acercarnos y tener esas conversaciones. Como inclusive eso que vos decís, el tono de voz. O sea, inclusive vos podés hablar como usualmente lo haces, pero las mujeres en cierta parte del ciclo estamos más sensibles y podemos notar un cambio súper mínimo, pero lo notamos y entonces es como, no es drama, no es que nos estamos inventando algo, simplemente es biología. Total. O sea, realmente entender esto y ser un compañero para tu pareja implica que vos podés comunicar ciertas cosas que, o sea, si tenés una buena conexión, si lo haces de la manera empática y con ciertas consideraciones, puedes ayudarle a ella a darse Ujú, cuenta de, hey, a lo mejor ahorita no es que estás demasiado estresada, es que ujú, ya te va a venir. ujú, Ajá. exacto. Y mira qué fecha es. Ah, ok, Ujú, juntos nos damos cuenta de que ujú, no tiene que ver con ella, no tiene que ver con vos, ujú, no es un asunto externo y puedes ayudarle a descubrir una ujú, estrategia para atender sus necesidades, ¿verdad? ujú, Que antes se veía como, uy, no, ¿cómo le va a decir eso a su ujú. pareja? Ay, te va a venir la regla, ¿verdad? Porque era mal Sí, recibido, pero claro, ¿de dónde venía? claro. ¿Verdad? Juicio, prejuicio. Ajá. Como, Ujú, como si fuera algo malo. exacto. Es algo natural. Es algo natural y me preguntaba una chica también un día como, Vane, es que antes de la menstruación tengo pensamientos demasiado intrusivos y me siento demasiado mal y claro, no hay que normalizar, ¿verdad? Algunas, como algunas problemáticas que sí están un poco más relacionadas, como por ejemplo síndrome premenstrual ¿verdad? Algo que sea un poco más profundo, pero una sí va a percibir un cambio, George, y es básicamente parte de la naturaleza. O sea, por ejemplo, en la fase lútea, después de la ovulación, el estrógeno baja y la serotonina también baja un poquito, al igual que la dopamina. Sí va a haber un cambio, yo sí voy a percibir un cambio. Claro, no debería ser un cambio abrupto, no debería ser un cambio que a mí me incapacite de trabajar o de tener una interacción humana, no, pero sí voy a sentir definitivamente un cambio a nivel de motivación, a nivel de enfoque, a nivel de productividad. Entonces, son como cosas que uno sí tiene que tomar en cuenta para realmente no tomarse algunos pensamientos tan en serio, porque es como, ok, yo hormonalmente en este momento tal vez estoy transitando algún cambio hormonal y eventualmente eso tiene que ver en cómo yo, ¿verdad? Me estoy sintiendo, pero eso no quiere decir que sea la realidad. O Ujú. sea, literalmente hay días en los cuales uno sí puede percibir que la crítica interna es más fuerte, que la autoestima, ¿verdad? Puede verse influenciada también, pero eso no quiere decir que sea la realidad. Es un Ajá. momento. Es un momento. Ujú. Debe doler, es algo esperable, es natural. Es esperable, tipo en esos
se estimula que es como una semana antes de la menstruación, o sea, la fase premenstrual, sí puedes notar ese tipo de cambios. En Entonces, dolor. no, dolor no, pero sí esos cambios que básicamente te están diciendo como, ok, hormonalmente voy bajando, ¿verdad? Porque ya cuando menstruamos en sí, las hormonas ya están como más bajitas, entonces el cuerpo va disminuyendo como esas hormonas, ¿verdad? Hasta llegar a la menstruación. Entonces sí vamos a notar esos cambios emocionales, Ujú. psicológicos y de productividad. Ok. Y a nivel físico, o sea, es esperable que hayan, no sé, pasadas en el estómago, inflamación, dolores en... Dolor no, pero sí puedo sentirme como más fatigada, puedo sentirme como un poco más agotada en Ujú. general, tipo, hay chicas que han reportado que van a entrenar y de repente no sienten como la misma fuerza, y hay chicas que también dicen que su digestión en esos momentos como que se hace un poquito más lenta. Ujú. ¿Qué pasa si hay dolor? No es normal. Que también está normalizado. Sí, O sea, de hecho hay pastillas para evitar el dolor ujú, menstrual. exacto. Literalmente hay una marca, no la voy a mencionar, Si no le hagamos publicidad a esas marcas. pero es una pastilla para el dolor menstrual. Es lo mismo que el acetaminofén, pero es una pastilla específicamente para eso. Y cambiaron el nombre y es la Le misma cosa. cambiaron el nombre porque es marketing. Y entonces marketing incluye un montón de cosas que las mujeres no necesitan, ¿verdad? Y es como, wow, o sea, con la salud de las mujeres siempre se ha lucrado demasiado. Entonces, el dolor es algo que es demasiado sencillo como de entrarle con el marketing porque te van a vender un montón de productos. Ujú. ¿Qué pasa cuando hay dolor? Porque, o sea, yo hasta donde he escuchado Ujú, es aceptado que cuando viene la menstruación haya dolor. ujú. De hecho, le llaman dolor menstrual. Sí, ¿Qué pasa con eso? ok. Definitivamente vamos a percibir, o sea, se está desprendiendo como un tejido literalmente de nuestro útero. O sea, sí va a haber incomodidad, pero no un dolor incapacitante. En la escala de 1 a 10, cuando 10 es el dolor más alto, ¿cuánto debería ser lo normal? Wow. Y es que eso literalmente depende de cada caso, pero yo diría que 3, así como máximo 4, ¿verdad? Que vos decís como, ok, sí, claramente, algo está desprendiendo de mí, este Sí. tejido se está desprendiendo, pero no debería de ser incapacitante. Hay mujeres que no se pueden ni levantar de la cama. Hay mujeres que literalmente no pueden como trabajar. Y Eso si eso pasa, ¿qué sería? puede ser endometriosis, puede ser un desbalance hormonal, puede ser, o sea, diferentes Necesita factores, ser atendida. necesita ser atendido. Entonces, vamos a ver, yo no quiero sentir un dolor incapacitante, pero sí está bien si yo siento alguna molestia. Me pongo calor y ya debería de calmarse un poquito, me puedo tomar, qué sé yo, alguna infusión, algún té o inclusive diferentes estrategias, pero un dolor incapacitante no es normal y definitivamente necesita ser evaluado. ¿Y qué pasa ahí, George? Hay demasiados factores por los cuales también puede doler el periodo en general, como por ejemplo la alimentación, por ejemplo el sedentarismo, hábitos como por ejemplo que tabaco, que alcohol, exceso de cafeína, por ejemplo, que estoy durmiendo mal, que hay demasiado estrés. Entonces, todos esos factores se tienen que analizar a la hora de trabajar esta problemática. Pero usualmente si vos llegas donde un doctor, probablemente solo te va a enviar pastillas. Ni tan siquiera te preguntó cómo comes. Entonces, ¿verdad? Esa es como una de las cosas súper importantes que hay que poner en la mesa, como ¿realmente los especialistas o los doctores están capacitados para atender esto? Lamentablemente no muchos. Sí hay en Costa Rica, pero no muchos. Ujú. ¿Qué podría buscar alguna chica que quiera atenderse con un médico? ¿Cómo podría elegir al médico que le pueda acompañar en este proceso en donde a lo mejor nos está escuchando y dice, oh, wow, mi dolor está en 7 y me tengo que empastillar porque si no, no voy a ser funcional o está en 8 o Ujú, no, caigo en cama, ¿verdad? Está en un sí. caso extremo que dice, voy a tener que buscar a alguien. ¿Qué tips nos podrías dar para elegir al médico o a la médica? Súper importante. Creo que esta persona, la que me imagino y la que ya he visto que trabaja este tipo de cosas, es que
sea una médica o un médico que realmente trabaje la salud integrativa o funcional. O sea, que realmente te entienda a vos como un ser humano completo. Te quiere ayudar a analizar tus hábitos, cómo comes, cuál es la suplementación que está o no está, eh, cuál es esa cantidad como de estrés de la que estás lidiando, si hay hábitos de sedentarismo, por ejemplo. Entonces, tiene que ser una persona que realmente te quiera analizar desde todos esos ámbitos y no solamente de que te va a preguntar cosas simples y te va a querer enviar como un Ujú, protocolo, ¿verdad? Genérico. Entonces, si yo tuviera que elegir a un profesional, yo estaría dispuesta a invertir en una persona que realmente vea al ser humano como más integral. ujú, ujú. Sí, es una muy buena guía. Alguien que solamente atienda el síntoma y te dé Ajá. la solución para el síntoma sin ver más allá, Ujú, ¿verdad? De dónde viene, eh, cuáles han sido tus hábitos para llegar ahí, etcétera. O ujú, sea, tu contexto específico. ajá. Bueno, ahí les queda la idea. Ahora dijiste algo que me llamó la atención, es que las mujeres son fértiles 24 horas. Ajá. ¿What? Sí. O sea, literalmente el óvulo solo vive 24 horas. O sea que alguna chica quede embarazada es realmente un milagro. No es tan fácil. Yo creo que la gente piensa que es fácil, pero realmente no lo es. Si te toca, te toca. Ajá. O sea, vamos a ver, existe un concepto que se llama fertilidad combinada y esto claramente se da en parejas heterosexuales. Yo soy 6 días fértiles al ciclo porque básicamente si tengo una pareja heterosexual, el esperma puede vivir 5 días. Entonces, y el óvulo 24 horas. Entonces, por eso se dice que son 6 días. Entonces, puede que, por ejemplo, yo empecé mi ventana fértil, qué sé yo, el día 9 y ovulé el día 12. Si hubo básicamente relaciones sexuales sin protección y el esperma claramente puede vivir, ya cuando voy a ovular ya está el esperma ahí, entonces por eso se llama fertilidad combinada, pero en sí una mujer solita, el óvulo solamente vive 24 horas, a diferencia de los chicos, que los chicos son fértiles todos los días de su vida en edad reproductiva. Ajá. Ujú, Wow. Es fascinante. ujú. Em, ¿cómo fue que vos llegaste a interesarte tanto por esto? O sea, ¿qué fue lo que te pasó a vos que vos dijiste, no suave, porque yo estoy tomando pastillas Bueno, es que justamente fue esa historia también. Yo empecé a tomar anticonceptivos cuando tenía 18 años. a los 18? Ajá. Hay Empecé, chicas que empiezan a los 12, ¿no? ujú. Y ahora es peor porque al menos en Costa Rica se está colocando algo que se llama implanón. Entonces es como un Una palito capsulita, así un pellet. que se pone aquí como en el brazo y eso genera hormonas, ¿verdad? Para evitar un embarazo. Claro, las mamás llegan y es como, ok, primero paniquean y es como, no, mi hija ya puede quedar embarazada, ya empezó a conocer chiquillos, entonces le voy a poner eso de una vez sin saber todos los efectos secundarios. Pero bueno, yo Solamente empecé. para recordar, o sea, de los efectos secundarios pueden leer en el papelito, pueden Ujú, preguntar a diferentes personas, ya los mencionamos anteriormente, pero el que más me llama la atención es, vas a dejar de ovular. ajá, Y si dejas de ovular, te estás perdiendo de salud. ujú, O sea, es que eso me voló la cabeza, Vani. ujú, Podrías repetirlo porque yo creo que vale la pena. ujú. Si no ovulas, ¿qué pasa? Sí, el hecho de ovular es lo que nos da progesterona, esa producción de esta hormona súper importante. Y la progesterona literalmente nos ayuda a formar huesos y músculos fuertes, evitar enfermedades cardiovasculares, previene el cáncer de mama, nos ayuda con esa respuesta al estrés y a regular el estado de ánimo. Entonces es como ovular realmente tiene beneficios y no están relacionados a la fertilidad. O sea, solamente es el llamado para que si no le habías dado la importancia que merece a la ovulación, Ujú, este es el momento para buscar acompañamiento para dejar el método anticonceptivo que estés utilizando ujú, hasta ahora, ujú, ¿verdad? Y de una vez, spoiler, vamos a hablar de un método natural que te puede ayudar a conectar ujú, con tu naturaleza, ujú, con tu cuerpo, con tu ciclo sagrado. ujú. Ok, entonces nos estabas mencionando que vos empezaste a los 18 años a tomar pastillas anticonceptivas. Sí,
Dije, empecé una relación, ¿verdad? Y claramente es que yo también percibía como que varias personas también me decían como, Vane, tienes que cuidarte, ¿verdad? Un embarazo no deseado, tienes 18 años, ¿verdad? Em, las mujeres, inclusive que me rodeaban, también me lo comunicaban y es como, di, claro, voy donde una doctora, le expongo la situación que estoy empezando, ¿verdad? En esta relación y es como, aquí están todas esas opciones. Y yo, ¿y entonces cuál elijo? Di, yo creo que estas, unas pastillas ahí. Y entonces empecé a tener efectos secundarios como demasiada migraña, náuseas, ¿verdad? Y esos primeros dos ya yo consulté con la doctora, como, hey, es que me siento así. Ah, sí, pero eso se pasa. Espérate unos 3 meses. Y yo, ok, red flag, pero bueno. Este, yo nunca, George, en mi vida había tenido ansiedad, mucho menos depresión. O sea, eso en mi vida nunca había existido. Yo siempre había tenido como un estado emocional relativamente estable. Empecé a sentirme así como ataques de ansiedad, síntomas un poco ya más de depresión y era como, ok, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ya lo que realmente me hizo dejarlas fue como llevo casi un año que literalmente tengo problemas con mi pareja porque no tengo absolutamente nada de deseo sexual, nada, inexistente. Entonces yo hablaba con mis amigas, ¿verdad? Y ellas me decían como, di, no, yo no me siento así. Claro, ya no tomaban anticonceptivos. Y era como, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué es lo que es, cuál es la información que me está faltando? Claro, me pongo a leer detenidamente ya información en internet, el papeles de los anticonceptivos, miles de efectos secundarios, ¿verdad? Y uno de esos era también como el deseo sexual y problemas de salud mental y bueno, un montón de cosas. Y es como, wow, o sea, esto simplemente ya no me siento yo misma, me siento desconectada, tengo un estado de ánimo demasiado lineal, tengo que dejar los anticonceptivos. Y ahí tomé la decisión, como 2 años después aproximadamente. 2 años tomándolos. Sí. ¿Y dejarlos fue algo que hiciste de manera abrupta o fue un proceso? ¿Cómo fue? Sí, porque yo estaba ya cansada. Dijiste, se Entonces, acabó. sí, entonces yo dije, ya no más, simplemente los dejé y empecé, eso sí, los dejé y empecé a registrar todos los síntomas que estaba teniendo cuando los dejaba. Entonces, sí tuve síntomas también al dejarlos, como por ejemplo, de nuevo, náuseas, dolores de cabeza, no tenía como cambios en mi flujo cervical, porque los anticonceptivos también afectan la producción del flujo, entonces no producís en sí como un flujo fértil ni un flujo como de calidad, por así decirlo. Entonces me costó varios tiempo como regular la parte del deseo sexual y la parte también de ver signos de fertilidad en mi cuerpo. 6 meses como de esa transición de, por así decirlo, desintoxicación. Y llegaste a un método. Sí, ya después de investigar un montón de cosas, yo decía como es que no tiene que ser la única forma, tiene que haber más información, ¿verdad? Cuando ya encontré el método sintotérmico era como, ok, esto simplemente nunca en la vida lo he escuchado. Yo sí había escuchado claramente en las iglesias católicas se da un método que se llama Billings, Ajá. pero es un método predictivo, no es científico. Entonces, cuando me di cuenta que el método sintotérmico era científico, fue como, ok, necesito aprender esto y lo empecé a aprender sola. Y cuando me sumergí como en ese tema de estar leyendo tanta información y de tantos libros y de tantas mujeres que al menos en Estados Unidos lo utilizaban, era como, ok, esto lo tengo que compartir con mis amigas, con las amigas de mi hermana, con mi mamá, con todo el mundo, nadie sabía. Y no les importaba tampoco, porque era como, es que eso ya está resuelto, ya yo tomo pastillas. Entonces era como, Claro. ¡ah! Ok, estoy sola en este mundo de dejar los anticonceptivos, pero al mismo tiempo sí habían chicas como que les generaba interés. Y yo, ¡ah! Ok, entonces eso quiere decir que yo puedo aprender este método, enseñárselo a más mujeres. Y ahí fue cuando empecé a difundir esa información por ciclo sagrado. Y claro que me di cuenta que era un tema tabú y un tema que inclusive a veces no es como bien aceptado porque la gente desconfía un poco y es ¿Qué como dicen? ¿Qué dicen normalmente? que no sirve, que es un método que de fijo vas a quedar embarazada, que es igual al método del ritmo, ¿verdad? Ese que te contaba, que no es predictivo, que requiere mucha disciplina, que, que es una pérdida de tiempo, em,
que no les gustaría utilizarlo porque sienten que van a durar mucho aprendiéndolo. Entonces, sí, como que a veces yo me di cuenta que no era como un método que es como bien recibido, pero Marie Curie tiene una frase que me encanta, que es que básicamente ella habla de nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es momento de comprender más para temer menos. Y eso es el ciclo. O sea, es como, o eso es la fertilidad. Claramente yo tengo miedo de quedar embarazada si no conozco mi cuerpo, si no conozco mi fertilidad. Claramente tengo miedo de esto nuevo, que es natural, si no lo conozco. ¿Cómo voy a confiar en algo que no conozco? Ese es el trabajo que hago con las chicas. Volvamos a confiar en tu cuerpo, volvamos a confiar en que tu cuerpo te está dando las señales que ocupas para solucionar al menos este tema de evitar un embarazo. Autoconocimiento. Sí. O sea, a mí me llama la atención que también es aceptado socialmente que de repente una chica dice, ay, mira, me acaba de venir. Y no andaba preparado, Ajá. ¿verdad? Y es como, mira, sí, eso pasa. A mí me pasa también. Lo he escuchado. O sea, y a mí solo me llama la atención porque yo digo, wow, o sea, tenés toda tu vida Ajá. fértil, semana a semana teniendo cambios en tu cuerpo, mes a mes aproximadamente, teniendo este efecto en tu cuerpo, ¿verdad? Y te sigue sorprendiendo. Sí. O sea, eso es no prestarse atención. Ajá. Eso sí es un hecho. El método sintotérmico requiere prestarte atención. Exacto. ¿Qué cosas son esperables de el método sintotérmico? O sea, ¿cuál es la realidad? La realidad es que sí requiere disciplina. La realidad es que sí requiere que te observes. O sea, una vez que ya conoces esa información, ya no hay vuelta atrás. O sea, es como literalmente una vez que ya empezás a conocer tu cuerpo, no quiere, o sea, es imposible que digas como, ok, ya puedo ignorar esto y nunca más voy a conocer mi cuerpo. No, este conocimiento te queda para toda la vida. Entonces, definitivamente la realidad de utilizar un método de planificación que requiere observación, sí requiere que al menos todos los días sí tenés que prestarte atención, ¿verdad? Y para mí eso es lo más valioso porque es como, ¿por qué no quisiera prestarme atención? ¿Qué es tan importante que me está alejando de prestarme atención? Ahorita estoy entrenándome en un método con Daniel Siegel y tiene que ver con cómo encontrar el bienestar integral en la vida, cómo vivir nuestra mejor calidad de vida y alcanzar un estado al que él llama wholeness, así estar pleno, completo, no me hace falta nada. Y él lo que propone es que para llegar ahí necesitamos vivir desde la integración. Integración es un concepto que él utiliza para poder entender nuestro entorno y nosotros mismos de manera holística. O sea, tomando en cuenta lo que nos diferencia, pero también de cómo somos parte de algo más. Y él dice que parte de la integración es desarrollar actividades que nos ayuden a comprometer el hemisferio izquierdo, que eso es muy normal y muy común de este lado del mundo, porque tiene que ver con los conceptos, con la lógica, con la narrativa, ¿verdad? Y está también la importancia de comprometer también el hemisferio derecho, que tiene que ver más con la experimentación del cuerpo y la parte emocional. Entonces, mira qué interesante, porque cuando nosotros nos desarrollamos profesionalmente, estamos involucrando mucho el hemisferio izquierdo. Cuando las chicas están buscando tener cada vez más conocimiento y escalar profesionalmente, están mucho del lado izquierdo del cerebro. Eso aplica para todos, pero estoy hablando en específico de este caso. Cuando vos propones que el método sintotérmico implica prestarse atención, o sea, prestarle atención al cuerpo, las señales de los órganos, conocerse
semana a semana, conocer cómo Ujú, funciona tu naturaleza de 22 a 30, cada 22 a 35 días, eh, estás involucrando el hemisferio derecho. ujú, Eso inevitablemente te va a dar calidad de vida, ujú, te va a dar bienestar ujú, general, te va a dar mejor gestión de emociones, ujú. te va a dar más plenitud. Sí, Es fascinante. es fascinante. No, realmente no tenía como conocimiento exacto de eso, pero lo que vos decís, calidad de vida, literalmente es yo darle inclusive como esas herramientas o esas cosas a mi cuerpo, ¿verdad? Esa atención o esos alimentos o suplementación, lo que sea que necesite, para realmente encontrar más calidad de vida y bienestar, ¿verdad? Que es como, ¿por qué debería de sufrir con algo que pasa tantos años de mi vida, ¿verdad? Es como, no debería de realmente ser tan doloroso, no debería de ser tan incómodo si paso literalmente, no sé, 20, 30 años con la menstruación, por ejemplo, teniendo un ciclo, ¿verdad?, que se comporta de esta forma. Entonces, me parece que es sumamente valioso verlo desde esa parte, que no solamente es, voy a tener un embarazo, no, realmente es mucho más allá, ¿verdad? Es tener ese conocimiento que me permite a mí accionar desde otra perspectiva. Ajá, mucho más saludable Ujú, e intencional. ujú, Eh, o sea, el mundo, como lo mencionamos ahora, funciona de acuerdo al ciclo del hombre, ujú, ¿verdad? Y va a haber un camino que recorrer tanto individualmente cada una de las chicas que nos escuchen y las parejas de los chicos que nos ujú, escuchen, de tomar decisiones de manera individual y que poco a poco van a ir permeando ujú. a la cultura. En el mundo ideal, Vane, a ver si has pensado sobre esto. En el mundo ideal, en una sociedad que tomara en cuenta el ciclo femenino, ¿cómo funcionaría el trabajo? Bueno, yo soñaba con ese tema, ¿verdad? Porque trabajé muchos años donde yo era la única mujer, entonces era En un como, mundo sí, corporativo internacional. entonces era como una productividad muy lineal, ¿verdad? Entonces una de las cosas que yo pensaba era como, ¿cómo yo puedo mejor? O sea, ¿cómo existiría una métrica más justa que a mí me permite entregar en base como a un proyecto, por ejemplo, y no tanto como una métrica diaria, ¿verdad? Era como lo diario era lo que me molestaba. Ajá. Entonces era como, o lo numérico específicamente con un rendimiento Constante y tan rígido. constante y rígido. Ajá. Entonces para mí sería justamente eso. ¿Cómo podría ser una medición de resultados que no sea tan numérica y que no sea como tan rígida? Eso en la parte, ¿verdad? Como del corporativo. Por ejemplo, en España hay una licencia menstrual que eso significa que las mujeres que tienen como, ¿verdad? No todos los casos, pero si vos la solicitas porque tenés, qué sé yo, algún síntoma por ejemplo, dolor menstrual y que necesitas Que ya descanso, mencionamos que es producto de algo que debe ser atendido. exacto, O sea, no es lo normal. ajá, Pero si tuvieras el dictamen de ovario poliquístico, podrías ujú. optar por esta licencia. Sí, de que está sucediendo algo en tu cuerpo que básicamente sí requiere que vos descanses un poco más, ¿verdad? Entonces, eso sería como un mundo ideal. También en Costa Rica hay un proyecto de ley, pero la verdad no estoy segura cómo va ese proyecto y es muy complejo introducir eso en un ambiente laboral, ¿verdad? Como el de nuestro país, pero justamente yo sí, en un mundo ideal, yo sí quisiera como que las mujeres sigan más esa intuición y que si necesitan descansar y pausar 1 o 2 días, que realmente eso sea una posibilidad, porque el cuerpo está haciendo algo importante, o sea, está básicamente, em, es un momento de descanso, es un momento donde básicamente se podría uno inclusive sentir un poco más agotado, entonces qué mejor que hacerlo, ¿verdad? Dándole al cuerpo como las necesidades que tiene. Para mí realmente eso sería lo ideal, que exista Sí. como más afinidad, ¿verdad? En darle como esas oportunidades a las mujeres. Qué interesante invitar al descanso en un momento de la historia en donde todo debe ser
Sí, cómo demostrar que está siendo productivo, ¿verdad? sí, Es un cambio total ujú, en el mindset, ahora que hablamos de sí. mindset, ¿verdad? De cómo funcionamos. O sea, que no nos paguen por horas nalga, Ujú. que no nos paguen por estar sentados en un horario específico, Ajá, sino que las empresas empiezan a tomar en consideración los ritmos naturales de un ser humano, sí, los ritmos naturales de los hombres, de las mujeres, ujú, ¿verdad? Y darse cuenta de que no es lo mismo sentarte 8 horas en donde a lo mejor el 50% del tiempo vas a estar distraído, que sentarte 4 horas enfocado. claro, Es totalmente más efectivo ser intencional y ujú, elegir un espacio exacto, libre de distracciones ujú, y con un objetivo claro claro. que estar pretendiendo estar Ujú. atendiendo varias cosas a la vez. Totalmente de acuerdo, o sea, además que es natural, por ejemplo, que los seres humanos en general, bueno, hay algunas chicas que me han dicho que son más productivas en la tarde, a mí de fijo no me pasa, pero en general los seres humanos sí pueden ser más productivos como en la mañana, entonces es como el sistema en el cual está dirigido, ¿verdad? Los horarios laborales claramente es muy masculino, entonces, ¿verdad? Como todos los días un horario de, por ejemplo, el más común 8 a 5. Ese es un ciclo hormonal de los hombres. O sea, los hombres diariamente resetean, por así decirlo, su sistema hormonal ¿Así? de testosterona, tipo que se levantan y su testosterona va subiendo poco a poco, tipo 11 mediodía, está como en su pico y luego empieza a descender, ¿verdad? Y en la noche ya el cuerpo reconoce que ya es momento de descanso. Así es como realmente funcionan los chicos, así es como funciona el horario laboral. Entonces, como este tipo de horarios, este tipo de dinámicas, ¿verdad? Laborales, va a llegar a un punto donde no va a ser sostenible ni para hombres ni para mujeres. ¿Cuál va a ser el costo de seguir manteniendo algo que no es funcional? La salud mental de la gente, la salud física, todas esas cosas que vemos que nos están afectando, ¿verdad? A un nivel más profundo y que obviamente muchas personas no tienen otra opción que aceptar esa realidad. Pues sí, Ujú, nos tocó. ujú, Poco a poco yo creo que podemos ir haciendo cambios y cada quien puede también ujú, tomar decisiones por su cuenta. ujú, En el libro Slow Productivity de Cal Newport, él menciona la importancia de ser conscientes de que al ser nosotros parte de la naturaleza, podemos observar que en la naturaleza ujú. no existe tal cosa como un árbol que dé frutos todo el año. Ujú, Entonces lo que propone es, date cuenta de cuál es tu ciclo claro. natural. O sea, no tenés que dar frutos todos los días. Ujú, No tienes que rendir todos los días. Pero ujú, entonces, ¿qué puedes hacer dentro de tu círculo de influencia? A lo mejor vos claro. decís, mira, de acuerdo al horario que tengo, bueno, dime, tocó en este trabajo, Ujú, yo voy a dejar las cosas creativas para este bloque en la mañana ujú, y quizás las cosas mecánicas para en la tarde. claro. O, mira, cuando tengo que hacer este tipo de reportes o este tipo de trabajo, esta tarea, voy a quitar Ujú, Slack, voy a apagar el correo, voy a ujú, poner no molestar en la agenda, ¿verdad? sí. Para poderme enfocar Ujú, y rendir. Agendar tus vacaciones. ujú, No esperar a que te digan, hey, mira, ya tenés acumulados tantos claro, días, ¿verdad? Sino claro. tomarte en serio el hecho de que el descanso es fundamental, Ujú, que de nuevo es diario, pero también puede ser cada mes, darte un día libre ujú, o una vez al año, una semana, ujú, no sé, cada quien sabrá, pero el hecho es reconocer, el descanso es fundamental en nuestra vida y el uso saludable del tiempo, o sea, como nosotros decidamos invertir nuestra energía, que todos los días, como dijiste ahora, se puede resetear, em, es clave para vivir ujú, una buena calidad de vida. ujú. Yo pienso, George, que así como estamos calendarizando todas las cosas que tenemos que hacer todos los días, yo creo que también deberíamos de calendarizar el tiempo de descanso, porque de esa forma es que hay una crítica interna también como de las chicas, que es como, no, siempre tengo que rendir y siempre tengo que dar más, más y Sí, más. y sienten como que tienen que demostrar más que un hombre. Exacto. Entonces es como, ok, mi propuesta es que eso también tiene que estar ahí calendarizado.
porque si ya está en mi calendario que yo realmente necesito descansar, o sea, al menos en mi cabeza no quisiera que exista todavía ese ruido mental de, no, aquí debería estar produciendo, no, sino que simplemente es como, también hay espacio para esto, ¿verdad? Entonces, como ir creando esas estrategias que básicamente nos ayudan a separarnos un poco de esa crítica tan interna, ¿verdad? Que nos exige que siempre tenemos que producir de la misma forma todos los días. Ujú. El método sintotérmico es algo que pueden usar todas las chicas. Mm, yo creo que la educación menstrual, o al menos en lo que yo me enfoco, tiene que ver también con contexto. Entonces, el método sintotérmico sí requiere acceso a educación. O sea, es decir, ya sea un libro, ya sea pagarle a alguna profesora, ¿verdad? Que esté certificada. Entonces sí siempre va a requerir acceso, ya sea a internet o acceso a la educación. Y yo no podría decir que es para todas las mujeres porque tampoco yo podría excluir a las mujeres que no pueden tener estas posibilidades. No sé, una mujer en cárcel, una mujer inmigrante, una mujer que no tiene la capacidad de comprar un libro, no tiene la capacidad ni tan siquiera de comprar un termómetro. Entonces, a mí me gusta siempre mencionar eso de la educación menstrual, pero en sí, si yo tengo acceso a ese tipo de cosas, yo diría que sí, definitivamente. O sea, que sí va a ser un método que te va a ayudar a conocerte, es un método que te ayuda a entender tu salud y es un método que definitivamente te va a dar herramientas muy importantes para vos, básicamente entender cómo funciona tu salud y cómo desde el autoconocimiento puedes tomar mejores decisiones. Ujú. ¿Qué crees que tu trabajo ha estado llamando la atención? Porque lo que he notado, Van, es que en los últimos meses Ujú, has venido siendo muy notoria. O sea, te han llamado de diferentes ujú. países, inclusive, para hablar, llevar este mensaje. ¿Qué crees que es lo que está llamando la atención de tu trabajo? George, yo creo que es como traer a conciencia el problema, porque he tenido, la verdad es que el honor de hablar con muchas mujeres, ¿verdad? Que han sido interesadas en el programa o en mi trabajo. Y yo les pregunto, tipo, ¿hace cuánto quieres dejar los anticonceptivos? Hay algunas que me han dicho hasta 2 años. Y es como, wow, o sea, han normalizado tanto los síntomas que no se vuelve una prioridad, por ejemplo, tomar esta decisión. Entonces, yo creo que es el hecho como de traer más a conciencia, como, hey, esto es un problema, estos son los síntomas, hay una solución, ¿verdad? Muchas chicas me dicen eso como, ay, no, Ana, es que yo pensaba que no había una solución. Entonces, creo que justamente ha sido eso, como realmente sí existe una solución y a nivel como de empresas y así, creo que les ha interesado mucho la parte de cómo cambia la productividad de las mujeres. ¿Cómo cambia la productividad de las mujeres? Bueno, son esos cambios que te contaba, por ejemplo, después de menstruar, ¿verdad? Llega la fase preovulatoria y la fase ovulatoria, entonces el estrógeno y la testosterona van subiendo poco a poco. Entonces, En la fase ovulatoria. ujú, entonces básicamente eso nos da, bueno, la testosterona es una hormona súper importante, no la producimos al igual que los chicos, claramente, pero sí la producimos. Sí, se dice que en proporción es mucho más elevado que estrógeno y progesterona en la mujer. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso nos da como fuerza física, aumenta el deseo sexual y el estrógeno sí nos ayuda también como al enfoque, a ser más elocuentes, a la creatividad. Entonces, usualmente es un momento en el cual la mayoría, y digo la mayoría porque claramente existe un porcentaje que puede decir que no se siente así, pero la mayoría se ha reportado que se sienten con más energía, más creativas y más productivas. Pero después de eso que estábamos hablando, después de la ovulación, cuando ya el estrógeno baja, ¿verdad? Baja un poquito la serotonina, a mí me cuesta un poco más concentrarme, seguir como la rutina que traía, ¿verdad? Inclusive hay chicas que es como, vale, me siento demasiado indisciplinada porque venía haciendo demasiado deporte y ya ahora simplemente como que no siento como la misma motivación o las mismas ganas. Definitivamente eso es parte de nuevo, no es victimización, no es simplemente normalizar algo que sea preocupante, pero sí vas a notar
ese cambio en tu productividad. ¿Por cuántos días? Puede ser una semana antes de Una la semana. menstruación. Ujú. Ok, porque lo que estoy pensando es, si tomamos en cuenta que es una semana en donde Ujú, la energía va a estar un poco más baja, pero el resto del mes ujú. va a estar bien. Sí, o sea, en el sentido de que definitivamente es lo esperado a nivel de un ciclo saludable, ¿verdad? Si nos alimentamos bien, si dormimos bien, si hacemos Ahora que movimiento. mencionas esto, ¿cuál es el kit para tener un ciclo saludable? Ok, a nivel de, para mí son como 3 campos. Primero, alimentación, Ujú. ¿verdad? Tipo, lo que yo les recomendaría siempre es como, ok, todo, ir a la feria es muchísimo más accesible que ir a un supermercado, definitivamente, como comprar todos los vegetales ahí. Entonces, que la mayoría de mis alimentos sean de la feria, Orgánicos. buena cantidad de proteína, la que sea que elijas, y grasas. Es súper importante. George, no sé por qué, pero todo ahora es light y no sé, o sea, no entiendo dónde viene. Y las mujeres, por nuestra producción hormonal, necesitamos más grasa que los chicos. Y grasa en forma de... Puede ser grasa como por ejemplo semillas, aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, manteca, todo ese tipo de cosas son súper importantes, ¿verdad? Eso a nivel de alimentación. A, ni- a nivel de deporte es demasiado importante moverse, o sea, una necesita realmente el movimiento, ¿verdad? Para regulación hormonal, simplemente todos los seres humanos, esto no es solamente de mujeres, pero de verdad que sí existe siempre el movimiento. Y la tercera, definitivamente descanso de calidad. Entonces, algo que me gustaría también mencionar es como, por ejemplo, suplementos como básicos, como el magnesio, por ejemplo, eso es como algo sumamente básico y el omega 3. Entonces, como que para mí ese sería el kit para yo realmente decir como, ok, estoy como haciendo tipo lo mínimo como para yo realmente reducir síntomas o tener un ciclo hormonal sano. Porque es que a algunas chicas les da como antojo de chocolate. Ok, justamente por ese cambio que tenemos en nuestra fase premenstrual, que baja un poquito em, la serotonina, ¿verdad? Como que también lo que sucede es que nosotras en esa etapa, o sea, en la fase lútea, consumimos alrededor de 300 calorías adicionales. O sea, tenemos más hambre. Entonces, más antojos, ¿verdad? Como más hambre en general. Pero también hay algunos nutrientes, como por ejemplo el magnesio, que tiene, bueno, el cacao específicamente. Entonces es como, para mí es como literalmente el cuerpo comunicándote que necesita ese nutriente. Entonces es eso, como tipo, consumir más calorías y además de eso, tu serotonina está un poquito más bajita. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de obtener, verdad, como esta recompensa? Definitivamente la gente lo puede asociar con el chocolate, pero en realidad sería cacao, Mm, más saludable, pues. claro, claro, que tiene la grasa Ujú, y que tiene el magnesio. ujú. Vane, vos elegiste el jiu-jitsu como la manera de moverte. Ajá, Y el jiu-jitsu es súper severo con el cuerpo sí. y em, es muy entretenido, es muy Ujú, demandante sí, cognitivamente hablando y ujú, eso es lo que lo vuelve muy interesante y ujú, adictivo, ¿verdad? Para algunas claro, personas. Es como una relación de o lo amás o lo sí. odias y nosotros caímos dentro de lo amamos. ¿Cómo has hecho para integrar todo tu conocimiento del ciclo al entrenamiento del jiu-jitsu brasileño? Me encanta ese tema porque no he encontrado tanta información, entonces estos 6 años que llevo ya casi haciendo jiu-jitsu ha sido de mucha experimentación propia y bueno, algunos estudios como recientes. Y definitivamente no hay como estudios específicamente como de artes marciales, Ajá. ¿verdad? Pero lo que sí definitivamente he notado es que van a haber días en los cuales yo definitivamente puedo darlo todo en un entreno y es cuando estoy cerca de mi ovulación, cuando la testosterona está más alta. Me siento más fuerte, tengo más energía y me siento súper motivada. Pero de nuevo, después de la ovulación,
yo sí puedo notar que me percibo más lenta, por ejemplo, y a veces entreno y mi pareja es como, de ahí van, percibí esto de tu entreno y yo, eso es lo que hay. O sea, lo que viste, eso No te voy a simplemente, dar más. exacto. Eso fue, para mí fue 10%, eso fue el 100%, eso fue lo que viste en ese entreno. Yo, claro, me siento más lenta, inclusive me siento menos fuerte y usualmente yo entreno mucho con hombres, entonces es como una pasada de tren, literalmente. Entonces, ¿cómo hago para no caer como en ese autosabotaje o en ese síndrome del impostor? Intencionar mi entreno. O sea, es como hoy en el entreno yo no quiero que sea demasiado fuerte. Voy a practicar mis técnicas que me hacen sentir mejor. Si voy al gimnasio, voy a trabajar con el peso que usualmente sé que puedo alzar y hoy no es el día para pegar el peso máximo. O sea, simplemente hoy es un día en el cual quiero estar activa y que tal vez no me siento igual de fuerte, pero igual quiero entrenar. Entonces sé que hoy es un día donde no me voy a sobreexigir. Claro, diferente es una competencia, ¿verdad? Que sí me ha tocado competir con la menstruación y yo lo siento como, wow, sí, me sentí hoy como, no sé, hubo presión que me incomodó, no sentía tanta energía o tanta fuerza. Esas cosas sí influyen Eso me definitivamente. parece bien loco, algo Ujú. que no se menciona comúnmente, pero entonces una chica que esté en su fase ovulatoria y la otra chica esté en fase premenstrual y van a competir una contra otra, una tiene una súper ventaja sobre la otra. Definitivamente sí, es una chica que definitivamente tiene un ciclo, ¿verdad? En el cual usualmente está saludable y de fijo se puede sentir con toda la energía, que es que eso es, de nuevo, es usualmente lo que las chicas reportan. Hay algunas chicas que me han dicho, Pane, yo tengo un fuerza menstruando y yo, wow, qué interesante, yo de fijo no, pero también está esa excepción. Entonces, sí, o sea, una puede percibir esos cambios tanto en el entrenamiento como en una competencia. Ujú. Bueno, yo los he percibido un Sí. montón y también mis compañeros de equipo. Y si sos consciente y te conoces, puedes, Ujú. como vos decís, darte cuenta de que a lo mejor no es un asunto de técnica, de Ajá, fuerza, es un asunto de en exacto. dónde estás en el ciclo. Ajá, exacto. Interesante. ¿Qué has aprendido del Jiu-Jitsu para trasladarlo al emprendimiento? Wow, demasiado. Porque yo siento que el jiu-jitsu a mí me ha dado las herramientas para literalmente afrontar la vida. ¿Sabes? Es como todo lo que yo hago actualmente en mi vida a nivel de hábitos, a nivel de, o sea, inclusive el jiu-jitsu fue el que me dio la estructura a nivel como de alimentación, porque era como, claro, hoy en este entreno de repente no me sentí como tan bien, como yo puedo mejorar esa parte, mucho viene de la alimentación. Entonces siento que el jiu-jitsu ha transformado mi vida en realmente yo saber que esa fortaleza mental, esa tenacidad, esa convicción de confiar en mí misma definitivamente se ha transferido a cómo yo me posiciono en el mundo, a tener confianza de dar una charla internacional, de dar un TEDx, de llegar y vender mis servicios, de ir a otro país, ¿verdad? A exponer mi conocimiento, que puede que haya forma que, por ejemplo, que haya una forma diferente de acceder a esa confianza, sin duda alguna. Pero para mí lo que el jiu-jitsu fue como autonomía corporal, ¿verdad? Como realmente sentirme confiada en mi cuerpo, sentirme confiada en mis decisiones, en mi carácter también. Eso es lo que realmente me ha ayudado muchísimo como para navegar, ¿verdad? Esa incertidumbre que a veces se siente cuando uno está emprendiendo. Total, total. Me siento identificado. O sea, para mí el Jiu-Jitsu ha sido como la base para trasladar los aprendizajes del tatami a la Ujú, vida, a la ujú, adversidad y ganar confianza para sí, saber que aunque las cosas a veces se sientan catastróficas, lo único que queda es mantener la calma y resolver claro. y seguir adelante, ¿verdad? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? O sea, por ejemplo, uno a veces está en el tatami, o sea, de nuevo, yo entreno mucho con chicos y es como, o sea, a veces es un entrenamiento retador, pero ¿qué es lo peor que va a pasar? Igual en la vida también, a veces es como, ok, ¿qué es lo peor que va a pasar en este momento? ¿Sabes? Mientras esté con vida y mientras yo quiera luchar, esa es la diferencia, todo va a estar bien, ¿sabes? Claro, hay situaciones, por ejemplo, en el jiu-jitsu en la vida donde tenés que tapear, pero si Y no vos, se acabó. exacto,
Pero si vos estás dispuesto o dispuesta a sobrepasar esa situación con esa dureza mental que te da Jiu-Jitsu, o sea, yo simplemente siento que es como esa herramienta que para mí ha hecho muchísimo sentido y no solamente para mí, George, sino es como la comunidad realmente que te sostiene del Jiu-Jitsu, ¿verdad? Las personas que están ahí haciendo lo mismo que vos y realmente disfrutando el proceso de mejorar. Para mí lo más cautivador también de Jiu-Jitsu es si yo mejoro, vos también vas a mejorar. Es imposible que uno mejore solo, o sea, vos mejoras porque la gente a tu alrededor te está ayudando a mejorar, te está motivando, te está impulsando. Entonces, para mí eso es como también lo más importante, la comunidad y saber que todo el mundo literalmente está como con ese propósito de que también quiere verte mejorar. Sí, es increíble. Ujú. Es totalmente fascinante. Hablando de comunidad, yo la verdad es que me siento súper privilegiado y honrado de que seas parte de la tribu. Ujú. Sos una persona que para mí es un ejemplo de lo que significa ser líder en comunicación humana. Y has venido con nosotros creciendo, ¿verdad? Ujú. En esa área, ¿verdad? Que es cómo construir acuerdos, cómo solucionar malos entendidos a partir del autoconocimiento. Ujú. Y a mí me encantaría saber qué es lo más valioso que has aprendido con el acompañamiento de la academia. Uf. Sí, es que son demasiadas cosas porque yo siento que primero el autoconocimiento, el autocuestionamiento, cómo yo estoy interpretando mi mundo interior y cómo yo puedo tener más herramientas y cómo yo puedo entenderme mejor para yo tener mejores relaciones. O sea, una de las cosas que yo empecé a mejorar un montón, inclusive fue como algo muy importante, pero fue la comunicación con mi pareja, ¿verdad? Y era como, wow, o sea, yo antes ni tan siquiera sabía cómo hablar de este tema, ¿verdad? O antes yo no sabía cómo resolver este tipo de conflictos, no solamente con él, sino con otro tipo de personas. Y también una de las cosas que creo que me ha ayudado, ¿verdad? En general, con Ciclo Sagrado, con mis amigos, con mi familia, es realmente encontrar mejores conexiones humanas, o sea, cómo yo puedo conectar mejor con la gente, cómo yo puedo inclusive ser de valor para las personas. Creo que para mí eso es lo más importante, saber que sí hay un espacio en el cual yo puedo tener valor en la vida de la otra persona y eso es justamente lo que yo quiero, ¿verdad? Encontrar cuál es mi luz que puede ser compartida con esa persona sin importar qué. Me encanta. Ujú. Es brutal y creo que lo estás logrando. Y se nota. Y el mundo lo nota. Y cuando el mundo se da cuenta de que estás lista para compartir valor, Ujú. el mundo responde. Ujú. Y creo que el mensaje que le estás regalando a las personas, en específico a tus chicas, Ujú. pero creo que esto es algo digno de que todos los hombres también lo Ujú. escuchemos para entender, ¿verdad? Para no obviar, para no reprimir, sino Ujú. para integrar, Claro. ¿verdad? En nuestras vidas y en nuestras relaciones, el ciclo natural de una mujer, el Ujú. ciclo sagrado, como de llamas. Ujú. Vane, si una chica quisiera trabajar con vos, ¿cómo podría encontrarte? Ok, en Ciclo Sagrado, ahí es donde básicamente está como el link de contacto directo, ¿verdad? Entonces lo que usualmente hago es tener una conversación para entender qué es específicamente lo que está buscando y obviamente que me encanta hablar con ellas para entender si yo soy la persona adecuada que también les puede ayudar, ¿verdad? Como entender qué es lo que están buscando y si definitivamente podemos trabajar juntas, entonces ya viene como la parte de acompañamiento. Entonces, usualmente lo que hago es que me gusta acompañarlas 3 meses. Y 3 meses es importante, George, porque ese es el periodo en el cual realmente podemos ver resultados, en el cual podemos solucionar cosas con respecto a salud hormonal. Entonces, sí, o sea, todo es como trabajado desde Instagram, desde Ciclo Sagrado. Em, y básicamente así es como trabajo con ellas porque para mí sí es importante definitivamente el acompañamiento uno a uno, ¿verdad? Todo lo que es grandioso, Ujú. todo lo que vale la pena, requiere de esfuerzo Ujú. y sacrificio.
esfuerzo para hacer cosas a las que no estamos acostumbrados y Ujú, sacrificio para dejar de hacer algunas ujú. que son parte de la rutina. Pero qué mejor manera de hacerlo que acompañado de una experta, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, ya saben cómo encontrar a Vane para empezar a conocer el ciclo y cómo utilizarlo a tu favor. Vane, para mí ha sido un honor tenerte en esta conversación. Creo que ha sido sumamente provechosa y reveladora para todos y todas. Y nada, gracias. Gracias por estar presente. Gracias a vos, George. Te agradezco muchísimo el espacio y definitivamente será un honor acompañar a más mujeres. Que así sea. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Chao.